La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su vida. Con ella conoce el mundo y se relaciona con otras personas. En México, el español es el idioma más hablado, aunque existen otras 68 lenguas nativas que también están reconocidas como lenguas nacionales en la Constitución Política. Edelmira Estrada Basilio nació en Turícuaro, Michoacán, cuando hablar purépecha era cotidiano. Ahora, la situación es diferente. Era común cuando yo estaba allá, cuando yo crecí. Ahorita más o menos se está dejando de enseñar a los niños. Está un poquito difícil en esta actualidad. Ya vivimos en otros momentos por inserción de tecnologías, de máquinas diferentes que no tienen su procesador, grafías purépechas. Al igual que Edelmira Estrada, otros 7.364.000 mexicanos hablan alguna lengua indígena. La profesora consideró que si bien existen esfuerzos para la preservación y revitalización de las lenguas, falta una visión que apueste hacia el multilingüismo y como resultado la inclusión social. Hay muchos que pues estamos en ciudades, en este caso en Morelia, y nuestros hijos nacieron aquí. Es muy difícil que ellos hablen una lengua porque aquí todos hablan español. Aunque se intente, pues no son entendidos para otros niños y no pueden convivir. Tendríamos que estar pensando también para crear una escuela, no sé, aquí una primaria bilingüe. Se tendría que apostar muchísimo. No estamos al mismo nivel, pues, aunque somos los mismos. La ley lo dice, todos somos iguales, pero pues no somos iguales en derecho, en tener los requerimientos necesarios para guardar, custodiar y seguir conservando la cultura. Para rescatar las lenguas es necesario invertir más en la formación de escuelas, maestros y maestras que manejen la lengua indígena de manera profesional, advierte Edelmira Estrada, sin dejar de lado la importancia del incentivo que dan los padres de familia y la sociedad. En lo que respecta al purépecha, estimó que existe poco interés de los hablantes para aprender la sistematización del idioma. Es luego difícil de decirlo. Hay muchos interesados, pero los no hablantes de la lengua. Y los que menos les interesa son los hablantes. Ellos no quieren aprender porque piensan que ya saben, porque es su lengua materna. Pero si estamos hablando ya de la enseñanza como tal, es otra cosa. O sea, una cosa es que tú manejes la lengua materna y otra cosa es que tú hayas aprendido la lengua. O sea, todo lo que es la estructura gramatical está en la enseñanza, igual que el español. Cuando tú eres maestro de español, obviamente tienes que estudiar una licenciatura de español. Y acá es exactamente lo mismo. No es que yo soy hablante de la lengua materna purépecha y yo voy a estar dando clases, no, porque se requiere una preparación. Pero tienes que aprender esa lengua. Y en el caso de su servidora, se tuvo que estudiar 10 años. 5 años el tronco común y otros 5 años porque quise la gramática y todo el teje-maneje que esto tiene. Entonces, y de esos 10 años aún puedo decir que no he iniciado ni la introducción de todo lo que esto lleva y de todo lo que no existe la investigación, porque tiene que haber una investigación científica de la lengua para que se pueda tener en un lugar como una biblioteca de toda la investigación y que la gente pueda acudir a hacer sus trabajos ahí. No lo hay, entonces es como que hay muchísimo trabajo por hacer y muchísimo trabajo por concientizar que se nos tiene que dar esas oportunidades. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Michoacán habitan 150.000 hablantes de lenguas indígenas. De ellos, el 53.3% habla purépecha y 7.8% el náhuatl. El 9% restante se divide entre hablantes de mazahua u otomí. Esta última es la que tiene menor representación y está en mayor riesgo de desaparecer, ya que la mayoría de los hablantes son personas mayores de 60 años, explica Pedro Eduardo Baltasar Rivera. Buenos días, primero que nada. Harinzu, Matujugue, Pedro Eduardo Baltasar Rivera, Nuguramengo, Champate Ñacto Ñañú. Soy maestro de lengua indígena, soy de la comunidad de San Felipe de Salsati, en este caso, otomí. ¿Por qué hablo? Mi abuelito me dejó esta descendencia. Desafortunadamente no sabía escribirla, pero sabía hablarla. Mi abuelito y mi abuelita tenían un sinfín
de amigos que se comunicaban a través de ella. Cuando salíamos a trabajar al campo, mi abuelito me llevaba y empezaban a platicar y todas esas palabras se me pegaban a mí. Me costó un poquito, pues, iniciar, porque no sabía escribirlo. Sí sabía hablarlo, pero no sabía escribirlo. Entonces, empecé por ahí. Empecé desde que faltó mi abuelito. Empecé yo a decir, de aquí soy. En su caso, esta herencia saltó una generación, ya que su madre y padre no hablan el ñañú, y aunque Pedro Baltasar lo aprendió en casa con su abuelo, encontró la manera de dar otro paso mediante la escritura. Me metí a un diplomado de lengua indígena en el cual me enseñaron a escribir y me enseñaron algunas palabras nuevas. En él pude ver varios compañeros que ya tenían más avance. Me juntaba con ellos y compartíamos ideas, compartíamos la forma en que nos expresábamos, por ejemplo, las palabras que utilizábamos para saludar. Fue entonces cuando día y noche caminando, platicando yo solo, porque mi papá y mi mamá, se los digo, no saben hablar. Y para mí fue un golpe muy duro que pues mis abuelitos fallecieran y se quedara ahí estancado esto. En Michoacán, el otomí se habla en 4 localidades: Ciráguato de los Bernal, San Felipe de los Alzati, Curungueo y San Cristóbal, a 10 kilómetros de Zitácuaro. La lengua y las tradiciones hermanan a los habitantes del oriente michoacano. Los más grandes muestran a las nuevas generaciones otra parte de su identidad, la que había estado silenciada y que incluso es motivo de discriminación en la misma zona. Hemos estado planeando estrategias sobre cómo revitalizar, fomentar en los niños, en los jóvenes, esta lengua que es de gran importancia. Sobre todo porque tenemos muchísima cultura, tenemos muchísimas danzas, música tradicional, de violín, de guitarra, de tambor. Y hay muchos que no saben el significado de cada cosa. Pedro comparte canciones y palabras en ñañú con sus hijas. También lo hace fuera de casa con niños, jóvenes y adultos de la comunidad. El año pasado fundamos una escuela que se llama Neki Rañactó, Racnino, formando un pueblo otomí. Dentro de ella se encuentran talleres de cocina, de música tradicional, de lengua y de bordados. En ella vienen participantes de Ciráguato, de Curungueo, de San Cristóbal y de mismo San Felipe. Intercambian ideas sobre cómo hacen los tipos de bordado o cómo lo hacían sus mamás o sus papás en algún tiempo. ¿Dónde se ubica esta escuela? Ahí en el centro de San Felipe, Aún no tenemos un espacio propio para hacerlo. Estamos ahora sí que en un espacio de una maestra que nos presta, pero creo que vamos a seguir avanzando. Desafortunadamente por esta pandemia pues no hemos podido hacer ese realce. Para Pedro Baltasar, es indudable que la lengua está ligada a la conducta de una persona, a la manera de relacionarse con el entorno y con las otras personas, por lo que está decidido a poner todo de su parte para que las costumbres de su comunidad permanezcan. No dejes que tu cultura muera, ese es el mensaje. Mi abuelito me decía, Elo, Dajekwa, no dirá Yakai, Hampura, Yakai, en soya, Hanin su en soya, Hanin su en soyo, pero hindi ra respeto, Oto, Nupia Yakai, ñacto, les da pena. Mi abuelito me decía, Pedro, ven, cuando veas a una persona grande, saluda, quítate el sombrero, diles buenos días señor, buenos días señora. Hoy ese respeto ya se murió. Entonces el mensaje del día de hoy es, no dejes que tu cultura se muera. Edelmira Estrada coincide en la importancia del fortalecimiento de la lengua para la preservación y defensa de la diversidad cultural. Este es su mensaje.
Madres y padres de familia, enseñemos a nuestros hijos, concienticémoslos de que tengan que aprender como profesión su lengua y que después podemos enseñarles español, inglés y lo que quieran, pero como que la defensa tiene que ser nuestro territorio, nuestra lengua, nuestro vestido, nuestras costumbres. Dios me llamo Keyahi Aringashinga Edelmira Estrada Católico Aranapushka. Kayish es que shunalin hakayano wetalish yam kuripucha tathembachka mambacha es que salista ko kuchar wapachan es que tsimises kolengolik pulepich wandan que es que shnuwa kolengolik wal parinde ses kolengolik par no wandan es que wandar es que hinotor kolengolika kanik kwapalaguas parinde chintenan be kolendan himbo gastatsku matran be kolengolin español ka inglés ambe kanik Dios me llamo Keya. Con información de Juan Carlos Padrón y Astrid del Ángel, SM Noticias.